y al ser más participativa permitía también generar un sentido mucho más de identidad de los miembros de la organización. Y hablamos de varios conceptos, yo hablé de varios conceptos, de misión, de visión y de valores. Entonces estábamos hablando de la misión. ¿Qué era la misión? ¿Se acuerdan rápidamente? ¿Qué es la misión de una organización? Esta, de hecho, desde la facultad de odontología. ¿Se acuerdan lo que era la misión de una organización? Como la meta de la organización. ¿La meta, dice usted? ¿Será la meta de la organización? Gracias. ¿Sí? Algo parecido, ¿no? En realidad es la razón de ser de la organización. ¿A qué se dedica la organización? La organización se dedica a formar profesionales. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la misión decía que, o sea, todas las universidades en general forman profesionales, ¿no? Pero entonces tenemos que distinguir de otra organización. Entonces hay una serie de elementos que se deben incorporar en la misión. Entonces, hablamos de la misión como la razón de ser de las organizaciones. Cada organización es distinta a otra, por lo tanto tiene una misión distinta. Porque de lo contrario, todas serían la misma misión en la universidad. ¿Cuál es la identidad, por ejemplo, de la misión de la Facultad de Odontología? ¿De qué se diferencia esta facultad de la Facultad de la Universidad Mayor, por ejemplo? De la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿O no? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la diferenciación entre una organización y otra en términos de misión? Bien, eso lo discutimos en la clase pasada. Pero también hablamos de visión. ¿Y qué es lo que es la visión? Que, si yo les preguntara hoy día, como si fuera usted de entrada, definan cuál es la diferencia entre misión y visión. ¿Qué dirían ustedes? Su compañera dice que la misión es la meta. Acordamos que efectivamente era algo similar, pero más bien era la razón de ser de la organización. ¿Y la visión cuál es? ¿Están conectados? Todavía no es muy temprano. La visión, ¿no se acuerdan? ¿No? La visión. Lo que uno espera es el futuro. Sí, exactamente, así es. Muy bien, gracias. Es lo que se preocupa en la organización. Ustedes tienen una visión para su vida, ¿o no? ¿Se imaginan ustedes en 10 años más? ¿Qué va a hacer usted en 10 años más? ¿Se gustaría hacer en 10 años más? ¿Cómo se imaginan 10 años? ¿Alguien se imagina en 10 años más? En 5, ya no, que no sean 10, que sean 5 años. Personalmente, ¿qué? Cada uno tiene un imagina el futuro de 10 años, o la odontología o la clínica los tiene tan estresados que no piensan más allá, que hoy, y ni siquiera mañana. Usted me dice que sí, no, todos pensamos, nos imaginamos el futuro, ¿no? Nos gustaría que en 5 años más estemos seguramente ustedes todos consolidados profesionalmente, trabajando con probablemente un trabajo estable, probablemente que les permita, ¿no? Recibir un ingreso con el cual ustedes puedan cumplir con esos sueños. ¿O no? ¿Cuáles son los sueños de cada uno? Plata, dice. Tener plata, tener dinero. A lo mejor quiero comprarme un auto del año, el último modelo, qué sé yo, no sé. Quiero viajar. ¿Les gusta viajar a ustedes? Sí, a todos les gusta viajar. Conocer otros lugares, conocer, salir de Temuco. ¿Hay algún lugar que ustedes quieran ir, por ejemplo? ¿Quieran conocer? Yo, por ejemplo, quiero conocer, me gustaría conocer Praga. ¿Alguien conoce Praga? ¿Sí? Es una República Checa, me gustaría conocer Praga. Quiero este año ir a Praga. Conocer Praga, a mí me gusta la fotografía, quiero tomar. Sí, es lo que quiero hacer a fin de año. De aquí a fin de año, estar en Praga. Seguramente ustedes, si no pienso en 5 años más, todavía voy a estar en 5 años más a punto de jubilar, legalmente, salvo que cambien la edad de jubilación. ¿Qué quiero hacer cuando jubile? Entonces me imagino jubilado, no tener que levantarme temprano los lunes como hoy día, con sueño en la mañana,
aquellos que vienen de ¿sí? Me imagino eso. Entonces, la visión tiene que ver con eso, lo que la organización quiere en 5 años más. Entonces, habíamos visto algo de la misión, no se ve muy bien, pero dice aquí Garibaldi, de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, es una comunidad universitaria, lo que es el presente, es la razón de ser. ¿Ah? Pero esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, entonces creo que yo se lo veo. La misión está acá, ser un referente a nivel nacional e internacional. Sí, ahora recuerdo que lo conversamos. Quiere la Facultad de Odontología convertirse en un referente no solo nacional, ¿cierto?, sino también internacional. Ese es el sueño. Y fíjense, entre el 2023 y el 2027, ese es el periodo, es decir, de aquí al 2027 la universidad quiere, la Facultad de Odontología quiere convertirse en eso, en la misión. ¿Y cuáles son los valores? Hablamos de los valores, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que son los principios éticos que gobiernan, por ejemplo, la organización, en este caso, una tradición que tenga liderazgo, es decir, que sea la Facultad de Odontología líder, formando odontólogos en la región. Una facultad que haga cuenta pública, es ser confiable a través de la acreditación, confianza, excelencia, responsabilidad social, respeto, colaboración y ética. ¿Quién construyó estos valores? ¿Quién creen ustedes? Porque en la planificación normativa existe una persona, un técnico que está sentado, planifica lo que hay que hacer. Hablábamos del GES, ¿cierto?, en odontología. A nadie de nosotros nos preguntaron que el GES de 6 años, la embarazada, la urgencia odontológica, a nadie. En la universidad, estos valores les preguntaron a estudiantes de odontología, ¿creen ustedes? En esta facultad, porque se supone que la planificación estratégica es con participación, se construye colectivamente, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada. ¿Habrán invitado a los funcionarios de la facultad? ¿Habrán invitado a los estudiantes? ¿Hay algún representante del centro de alumnos aquí que haya participado en la planificación estratégica o que le suene la planificación estratégica y que hayan discutido la misión, la visión de esta organización? ¿No? O sea, no fue tan participativa, parece. Bien. Entonces hemos hablado de la visión, que es lo que quiere ser la organización en un tiempo definido. La misión es la razón de ser, por qué existe esta organización. Los valores ya los revisamos y vamos a ir viendo esto, que es analizar cuáles son las fortalezas, la oportunidad, la debilidad y las amenazas que cada organización tiene y cada uno de nosotros también tiene. Nosotros nos reconocemos personalmente nuestras fortalezas, nosotros reconocemos también cuáles son nuestras debilidades, sabemos también qué es lo que nos amenaza y sabemos también, podemos identificar cuáles son nuestras oportunidades. Las organizaciones les pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto que está aquí, analizar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, constituye lo que se llama la matriz FODA. Entonces, cuando ustedes hablen del FODA o escuchen hablar del FODA, significa que una organización ha comenzado a analizar el entorno, lo que es el ámbito externo y el ámbito interno. También la planificación estratégica, después de hecho el análisis FODA, tiene que definir y plantearse objetivos estratégicos, metas, y eso todo medirlo a través de indicadores. Entonces vamos por parte del análisis FODA. Todo lo que es el ambiente interno, es decir, cuál es mi fortaleza y mi debilidad, estoy hablando de mí como organización. ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza de la Facultad de Odontología? ¿Cuál es la debilidad de la Facultad de Odontología? ¿Cuáles son las fortalezas, creen ustedes, de su facultad? Que probablemente sea distinta a la competencia, a otra organización igual. Que los estudiantes son más bacanes. ¿Será una fortaleza? Son tan bacanes respecto de otras facultades de odontología. ¿Qué hace la diferencia? Los docentes son extraordinarios. ¿O es una debilidad? ¿Son los peores docentes? ¿Cuáles son las fortalezas de la Facultad de Odontología? ¿Creen ustedes? ¿Ustedes podrían identificar alguna fortaleza, algo que diga, sí, efectivamente, esta facultad, esta es la fortaleza principal? ¿O lo tienen? ¿O todo es malo? No todo es malo. Una fortaleza podría ser, por ejemplo, que es una facultad nueva, la infraestructura es nueva, el equipamiento es nuevo, tienen tecnología de punta, ¿sí? ¿O no? Los equipos son los mismos, eso no lo sabía. Los equipos son los mismos, no han renovado ninguno. Son los mismos, ¿sí? Y cuando hablan de
salas o espacios para simulación? Eso es nuevo, ya. ¿Y lo tiene alguna otra facultad? Sí, todo lo tiene. O sea, no es fortaleza eso. Porque yo he escuchado que lo describen como una fortaleza. ¿Qué es? ¿Sí? Los pabellones quirúrgicos, ¿los conocen? ¿No? Todavía no está disponible. Todavía no están disponibles, o sea, no es fortaleza. Bien. Pero no sé si me explico, es decir, no sé si me estoy explicando. La fortaleza es aquello que nos distingue, aquello que uno dice, esto es lo que de alguna manera, me destaco respecto de otros. El prestigio, ¿sí? Ok, y el prestigio está determinado ¿por qué? Por el tema de la antigüedad, porque es una universidad pública, porque tiene buenos, los puntajes de ingreso de los estudiantes son mejores que otros, por ejemplo, de otras facultades. ¿Podría ser? ¿Sí? Ok. Entonces, pero también hay debilidades. Ahora, desde el punto de vista de esta misma organización, oportunidad y amenaza se refieren al ámbito externo, es decir, la oportunidad. Una oportunidad puede ser que tiene financiamiento estatal, que existe un Ministerio de Educación que probablemente le ayuda a financiar ciertos proyectos a las universidades estatales. Por lo tanto, eso es una oportunidad. Fuentes de financiamiento para proyectos, para investigación, para desarrollo. ¿Cuáles eran las amenazas de la organización de la Facultad de Odontología? Ahí es más fácil. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué es lo que amenaza a la organización? ¿A qué me refiero? La amenaza para que no siga existiendo o para que la competencia sea tan dura que efectivamente la facultad cierre, por ejemplo. ¿Qué podría ser? Que no haya pacientes. Que no haya pacientes. Es una amenaza, sí, porque ¿cómo puede usted? Perfecto, sí. Que los pacientes no lleguen. Pero ¿cómo no llegarían los pacientes? Que no todas las universidades ofrezcan como servicios muy baratos. Okay, o sea que los aranceles de la Facultad de Odontología sean muy elevados y por lo tanto los pacientes no quieran venir porque les resulta muy caro. ¿Sí? Podría ser una amenaza, ¿no? O podría ser una debilidad. Porque es interno, estoy cobrando muy caro. A lo mejor es una debilidad. No es algo que no se podría cambiar quizás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no se puede cambiar? Podría ser quizás cuando de repente hay paros a nivel institucional y ¿Ya? quizás nosotros, aunque no estemos de acuerdo, quizás la carrera se tiene que adherir igual. Ustedes, por ejemplo, cuando la universidad define y acuerda una paralización de actividades, todas las facultades, ustedes tienen que obligadamente ir a paralización, eso podría ser una amenaza, pero ¿una amenaza para qué? Para que no siga existiendo la facultad, Como para no tener avances. para no tener avances, podría ser. Podría ser también que está en el nivel de oferta. Podría ser, por ejemplo, que la facultad de odontología de la Universidad Mayor o de la Autónoma, sus aranceles sean mucho más baratos o que el puntaje o eventualmente sean preferidas por distintas razones, que la competencia sea mayor, que exista gratuidad, un acceso mucho más fácil a la gratuidad en las otras universidades, por ejemplo, que tal como decía su compañera, podría ser el tema de los aranceles más económicos para los pacientes, podría ser una amenaza, por ejemplo, una crisis económica en donde efectivamente los pacientes no tengan ni siquiera para pagar e ir a la facultad. ¿Podría ser eso? ¿Podría ser una amenaza la situación financiera hoy día de la universidad para los proyectos de desarrollo? Si por ejemplo la universidad dice, no, estamos en una crisis financiera y no tenemos cómo financiar las actividades de la Facultad de Odontología, ¿podría ser una amenaza? Claro, porque es externo. Bien, espero haberme explicado. Entonces, el análisis FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, tiene como objetivo encontrar la relación entre esto, ¿no? El ámbito interno y externo. Por lo tanto, es el mapa resultante de este análisis. Por otra parte, cuando hablamos de oportunidades se refieren a los factores positivos que se generan en el entorno, estamos hablando del externo, ¿no? Y que son identificados y pueden ser aprovechados. ¿Qué podría ser una oportunidad? Dijimos que el financiamiento estatal puede ser una oportunidad para esta universidad. ¿Qué otra oportunidad podría ser? ¿Qué se le ocurre? Que pueda ser aprovechado por esta universidad, por ejemplo, un convenio. Esta universidad tiene un convenio con establecimientos públicos.
de salud, ¿o no? Por ejemplo, si ustedes tienen más campo clínico, ¿será una oportunidad esta universidad, cierto? O sea, una oportunidad de pronto que digan, ¿sabes qué? La Universidad de la Frontera es preferida como para poder recibir a los estudiantes, a los internos. Eso podría ser una oportunidad. Por el contrario, las amenazas son las situaciones desfavorables, que son externas a la organización. Que es necesario elaborar una estrategia para poder salvarlas o sortearlas. Entonces, eso es del ámbito externo. Del ámbito interno, las fortalezas, elementos propios de la organización, que las diferencian de otras que son de las mismas características. Y las debilidades ya lo veíamos. Todos aquellos elementos, los recursos, las habilidades, las actitudes de las organizaciones, ¿cierto? Que son barreras. Por ejemplo, si los docentes de esta universidad no tuvieran formación de posgrado, por ejemplo, o que se hiciera poca investigación, podría ser una debilidad. Entonces, aquí está la matrifoda, se cruzan las fortalezas con la debilidad, oportunidades y amenazas. Entonces, la fortaleza es capacidades distintas, ventajas naturales, recursos superiores, la debilidad, por otro lado, recursos y capacidades escasas, resistencia al cambio, problemas de motivación del personal, que es una debilidad. Y como oportunidades, nuevas tecnologías, el disponer o que existan nuevas tecnologías, o que una oportunidad, que la competencia cobre tan caro que de alguna manera se debilite. El posicionamiento estratégico, el prestigio, como decía su compañera, es una oportunidad probablemente. Y las amenazas son altos riesgos que afectan a esta organización, cambios en el entorno, que pueden ser cambios políticos, cambios económicos, etc. Entonces, un ejemplo de fortaleza, y rápidamente, esto es un escenario hipotético, una clínica dental cualquiera, privada, personal altamente capacitado en diversas especialidades, una clínica odontológica que tiene todas las especialidades, o las más importantes. Es una fortaleza, a diferencia de otras donde efectivamente tengo una clínica pero no tengo radiología, o tengo una clínica pero no tengo pabellón quirúrgico. Probablemente una clínica odontológica hoy día, a diferencia de hace mucho tiempo, en donde cada dentista atendía solo, ¿cierto? Hoy día probablemente se reúnen los dentistas con las distintas especialidades, construyen un pabellón y tienen todo en un mismo espacio. Tienen rayos, tienen pabellones, tienen todo concentrado, y eso podría ser una fortaleza, ¿no? Para aquellos dentistas que trabajan solo, aquel colega que está solo y que tiene que derivar al ortodoncista, fuera, probablemente es una fortaleza de tener todo concentrado. Tener equipamiento odontológico de punta, ¿no? Flujos digitales, escáner y todo lo que ustedes ya conocen y mejor conocen. La ubicación de la clínica, que se encuentre en un área céntrica, lo comentábamos parece la semana pasada, cerca de centros comerciales, que tenga estacionamiento, por ejemplo. Con acceso a la locomoción para la gente. Exacto, el acceso a la locomoción, porque si hay una clínica que solo tú se puede llegar en automóvil ya es complejo, ¿no? O que no tenga una locomoción expedita. Y tenga un servicio personalizado y tiempo de espera mínimo, es decir, las personas valoran también muchas veces que esperan poco. Que tengan convenios con entidades privadas, por ejemplo, una clínica que tenga con ISAPRES o Caja de Ahorros. Pero también la organización de una clínica podría tener debilidades. ¿Qué debilidad podría tener una clínica? Que sea muy dependiente de uno o dos profesionales clave. Quiere decir que hay un profesional muy experto que tenga intenciones de irse. O eventualmente, si no está él, la clínica no funciona. Costos operacionales elevados. ¿Se acuerdan cuando una vez en tercero hicimos análisis de costos, determinación de costos? Como lo importante que es este tema, ¿no? De los costos operacionales. Si no controlamos costos, probablemente sea una debilidad. Si nuestros costos son superiores a la competencia, es una debilidad. Baja fidelización de pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? El paciente se da de alta, nunca se controla, no lo llaman, no están permanentemente, no le hacen un seguimiento al paciente después del tratamiento. En otras organizaciones se llama la postventa. Débil presencia en redes sociales. Hoy día, fundamentalmente, antiguamente las clínicas se difundían o se publicitaban a través del diario. Pero ¿quién compra hoy día el diario en papel? Cada vez menos, ¿no? ¿Ustedes compran el diario? Para ser fuego, para ser asado, a lo mejor no. O si compran el diario Hurtal, por ejemplo, ¿sí? Cada vez menos. Pero sí, ustedes todos, y los pacientes en general, miran las redes sociales, miran el Instagram, ¿cierto? Y muchos llegan por TikTok a las consultas, ¿no?
Poca diferenciación respecto a otras clínicas del sector. Oportunidades de una clínica, todo es un ejemplo ficticio. Hay una creciente demanda por estética dental y ortodoncia en adultos jóvenes. Todos quieren hacer ortodoncia. Junto con ofrecer el servicio odontológico, fíjense que en la clínica tenemos kinesiólogos, tenemos nutricionistas, tenemos fonoaudiólogos. Todo esto complementario podría ser una oportunidad, ¿no? Acceso a financiamiento de Corfo, programa de digitalización para pymes, es decir, yo como empresa, como clínica, puedo tener financiamiento para Corfo porque estoy en un programa, para microempresas. Tengo alianzas con universidades, puedo hacer alianzas con universidades para las prácticas clínicas de los propios estudiantes. Y además una oportunidad es que el uso de plataformas, la existencia de plataformas online, si la población, si mi segmento utiliza mucho las plataformas online, es una oportunidad, si yo sé manejar eso. Porque quienes, si nos vamos dando cuenta, la cohorte de pacientes cada vez más utilizan redes sociales para informarse, ¿no? Ustedes, piensen ustedes, yo ya voy de salida, digamos, ¿no? Yo trato de ver redes sociales, pero no es mi hábitat nativo. En cambio, para ustedes sí, para los pacientes también. Y las amenazas, competencias fuertes de nuevas clínicas con precios promocionales agresivos. Es probable que cuando ustedes egresen y quieran instalar con una clínica se encuentren con esta amenaza, la competencia fuerte, ¿no? Una crisis económica, cambio normativo en prestaciones, van a tener que probablemente acreditar su clínica odontológica y eso implica también inversión y recursos. Ya lo vimos dentro de las pandemias, el aumento de la informalidad, servicios odontológicos sin regulación, la competencia desleal, entre comillas, ¿no? Bien, esos son ejemplos. ¿Para qué sirve entonces este FODA? Para diagnosticar la situación actual, es decir, ver mi ambiente o mi ámbito interno y también el entorno externo. Para formular estrategias realistas, es decir, vamos a definir objetivos que sean realistas considerando todo este análisis FODA. Vamos a alinear nuestros objetivos estratégicos con nuestras capacidades reales y nos vamos a anticipar a riesgos y aprovechar las oportunidades. Esa es la utilidad del análisis FODA. Por lo tanto, estamos hablando de, recapitulando, misión, visión, valores, análisis FODA. Pero no termina ahí la planificación estratégica. Tenemos que definir, una vez hecho eso, cuáles son nuestros objetivos. ¿Cómo queremos llegar desde el punto A al punto B? Escuchado. ¿Qué fue? Entonces los objetivos corresponden a los resultados que yo espero obtener. Son los productos o metas cuyo logro sea medible, constatable. Son tareas asignables a personas, a equipos y deben ser obviamente factibles de realizar en plazos determinados con los recursos que yo dispongo. Entonces, ¿qué podría ser un objetivo estratégico de una consulta odontológica cualquiera? O de la universidad. ¿Cuál será un objetivo estratégico de la Universidad de la Frontera para el año 2027? Por ejemplo, aumentar la matrícula de estudiantes de pregrado. ¿Podría ser un objetivo estratégico? O mantenerla al menos. O sea, para la universidad es estratégico. Para la universidad es estratégico, estamos hablando de la universidad como organización. Y para la facultad, seguramente las autoridades de la facultad quieren mantener un número mínimo de estudiantes, ¿cierto? Matrícula para poder quizá implementar otra cosa. Exacto, porque a partir de la matrícula, lo que ustedes pagan mes a mes, o que el Estado paga mes a mes, implica que la facultad sigue funcionando. Y si no hay estudiantes, ¿qué pasa? No hay cómo financiar la facultad. Por lo tanto, el objetivo estratégico, evidentemente, es aumentar el número o mantener el número de estudiantes, una matrícula mínima, ¿no? ¿Cuál será el número mínimo de estudiantes para sostener una facultad como esta? ¿Lo saben? Sería interesante saberlo. Entonces, eventualmente, es importante, eso es un objetivo estratégico. Y en su consulta, en la propia consulta, ¿cuál sería un objetivo estratégico? Tener una cierta cantidad de pacientes al mes. Tener una cantidad de pacientes al mes, evidentemente.
Porque si no tienen pacientes, olvídense. No tiene sentido, la organización no funciona. Y cantidad y tipo de tratamiento, porque hay veces que los pacientes son muchos, pero los tratamientos no son tantos. Exacto, lo que dice su compañera es que además con una cantidad o un tipo de tratamiento que genere rentabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿A eso se refería? Pero también hay otros que son, esos son como más elementales y básicos, pero hay otros, por ejemplo, aumentar la satisfacción de los usuarios, porque ¿cómo logramos tener más pacientes? Son para satisfacción de los usuarios. Con pacientes más satisfechos con la atención. ¿Y cómo logramos un paciente satisfecho en una consulta? Buena atención, ¿Qué es lo que es una buena atención? el paciente se sienta cómodo. Se sienta cómodo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce en eso? Por cómo lo atiende el profesional, que sea un lugar agradable, que esté limpio, Que esté limpio, que sea una atención rápida. que sea rápido, que no duela, que no sea caro probablemente, que no sea tremendamente... Hay un montón de factores. Y probablemente muchos se conviertan en objetivos. ¿Para qué? Para mantener un número de pacientes suficiente. Y todos estos objetivos tienen que convertirse en metas. Si yo digo quiero aumentar el número de estudiantes, tengo que ver en qué porcentaje y en cuánto tiempo. Por ejemplo, el año 2025, el 2027 debo mantenerlos, hoy día hay 42 estudiantes aquí, al menos 40 estudiantes, o aumentar el número de matrícula en un 10% de aquí al 2027, podría ser. O aumentar la satisfacción de los usuarios, ¿cierto? Pacientes mucho más contentos, felices por la atención que yo otorgo. Aumentar todo, cada año un 10% en la encuesta de satisfacción del usuario. Entonces, fíjense la universidad, la facultad de odontología, mejorar continuamente la gestión de la facultad, velar por el perfeccionamiento continuo del cuerpo académico, docente y administrativo. Estrategia 2, docencia de pregrado, asegurar calidad y pertinencia al desarrollo. Estrategia, docencia de posgrado, asegurar calidad y pertinencia para el desarrollo del programa de posgrado, especialidad de la facultad, crear nuevos programas de especialidades odontológicas. Fíjense que la facultad está pensando seguir sobreviviendo a partir de crear nuevas especialidades que se dicten, ¿no? Podría ser objetivo estratégico. Fíjense acá, objetivos ya más bien operativos. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo parto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuántos recursos dispongo? ¿Y cuál es el plazo? Entonces, es una tabla que nos resume todo. De alguna manera dice fortalecer los ámbitos que favorecen la retención de los estudiantes. Esto es parte de la planificación estratégica de la facultad. Entonces, ¿quién es el responsable? El director de la escuela. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, aquí hay una línea base, tasa de retención, vamos a la tasa de retención al tercer año. El 83% de los estudiantes en esa época se mantenían en la carrera. Quieren aumentar en un 2%, que se mantengan, que no se vayan en tercer año. Bueno, ranking de evaluación docente del 4.34 a 4.5. Y es asegurar los plazos de práctica del programa, coordinación de práctica profesional. Número de convenio de práctica profesional efectiva 19 y aumentar a 25. Porcentaje de utilización de centros de práctica de 68 pasar a 75. Todo esto que está aquí es el plan estratégico ¿para qué? Para alcanzar la visión. Ahí está el plan estratégico, desarrollo de la facultad de odontología, lo puedes revisar. Instalación de ajuste metodológico, caracterización diagnóstico, propuesta de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen un mapa estratégico, tienen indicadores y hay metas. Igual que un tablero de un avión. Entonces, para resumir, los elementos clave de la planificación estratégica es conocer bien, identificar la misión, los valores y los objetivos estratégicos. Pero que deben ser metas claras, medibles y realistas también. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten ¿qué es la planificación estratégica como proceso? Es un diagnóstico de análisis interno y externo de una organización. Es necesario formular la estrategia, implementarla y hacer seguimiento y control. Muchas veces, y lo vamos a ver, las planificaciones estratégicas fracasan, dice Kaplan y Norton, que son los que inventaron este modelo de planificación. El 5% de los que trabajan en esa organización comprenden la estrategia. El 25% de los directivos recibe incentivos por alcanzar el plan. El 85% de los ejecutivos dedican menos de 1 hora al mes para discutir la estrategia. Y el 60% de las organizaciones crean una planificación estratégica, la escriben, hacen un documento, gastan dinero, le pagan una consultora para que le haga la planificación estratégica y finalmente termina esa planificación guardada en el escritorio. En resumen,
Los errores más comunes, que hay una falta de compromiso de los directivos, los objetivos muchas veces son poco claros o no son reales, no se consideran los recursos adecuados y no se hace seguimiento ni control. Bien, rápidamente nos pasamos a la planificación operativa. Entonces, planificación normativa, una persona planifica, no le pregunta a nadie, estoy diciéndolo de manera muy simple. La planificación estratégica, todos construimos una planificación, construimos la misión, la visión, los valores, hacemos el análisis FODA, definimos los objetivos estratégicos, las metas, ¿cierto? Ahora vamos a la planificación operativa. La planificación operativa es lo más aterrizado, lo que van a hacer y lo que van a tocar hacer cuando trabajan. Van a establecer objetivos y metas en el corto plazo, habitualmente un año. Dijimos cuántas, ustedes ya están en clínica, ¿no? Ya llevan 3 semanas. ¿Ya tienen claro cuáles son los 3 semanas? Sí. 2. Esta es la tercera, claro. ¿Ya saben cuáles son sus metas para fin de año? De aquí o al semestre, hay asignaturas anuales, me imagino. ¿Ya saben cuántas? ¿Qué no sabían? ¿Prótesis tenía que ser? ¿No era prótesis? ¿Qué era? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Ahora ya saben? No. Tampoco, no saben todavía. Más teóricamente que práctica. No saben cuántos pacientes de prótesis tienen que dar de alta, ¿no? O hacer, organizar, no sé, que en mi época se era de otra forma. Está como por puntaje. Es por puntaje. Cada acción clínica tiene cierto puntaje y tenemos que llegar a cierto puntaje para tener el 100. Ya, pero eso ya lo conocen. O sea, ya tienen claras las metas. ¿Sí? Su compañera dice que sí, ya lo conocen. ¿El resto también? ¿O no? La José, la única que lo sabía. ¿Sí? Están angustiados, los veo angustiados tampoco, entonces eso significa que está fácil, ¿no? ¿No? ¿Y por qué dicen que no? ¿Ah? Son muchos puntos. ¿Cuántos puntos? 1500 puntos. Y no hay pacientes. Perdón, para mí es interesante como... Entonces, pero ustedes ya tienen esa planificación operativa, ya te dijeron. Tienen que pensar bien, están ya interesados, no saben cómo hacerlo. Están dispuestos a llevar a su mascota, al perrito, a hacerle algodón, lo que sea. Entonces, las metas de corto plazo que permiten realizar todo lo que está en la planificación estratégica, todo primero la normativa, la estratégica, todo esto se sintetiza en la planificación operativa. Es necesario evidentemente hacer los mismos procesos, ¿no? Hacer tener un diagnóstico, pero todo se basa habitualmente de la planificación operativa, de la planificación estratégica y anteriormente de la planificación normativa. Se basa por tanto en ellas. La conduce y ejecutada por jefaturas de menor rango jerárquico. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud es el que define la planificación normativa respecto del número de atenciones GES que debe hacerse en en la población en Chile, los servicios de salud tienen que definir su plan estratégico para conseguir esas metas. Y al mismo tiempo, los establecimientos que dependen de los servicios de salud tienen que hacer su plan operativo para poder alcanzar esas metas. ¿Se fijan? Es como una cadena. Y en ese caso, por ejemplo, es el director del hospital el que tiene que conseguir esas metas. Y a sus equipos. Y en este caso, el director, a través del subdirector médico, a través del jefe de servicio clínico, hasta que llega al nivel operativo. Por tanto, se realiza en el nivel operativo de la organización y en lugar de llevar el quehacer diario. Estos 1500 puntos. Es de corto plazo, generalmente un año, ya se lo había comentado. Se realiza la planificación operativa en función del presupuesto, es decir, este año ustedes van a tener una cantidad de dinero. Estoy pensando en una organización cualquiera, ¿no? Estoy pensando en el tema odontológico, no es en el caso de ustedes, la clínica, porque aquí seguramente ustedes hablan de presupuesto, ¿sí? ¿O sí? O sea, el tema del presupuesto de ustedes, los puntos no están asociados a dinero. Pero definitivamente no es que ustedes como organización, ustedes tienen a cargo de los pacientes. Eso ya se terminó, ¿verdad? Pero tenemos la responsabilidad de
Exactamente. Si lo pagan no pueden avanzar. Si lo pagan no pueden avanzar. Sí. ¿Y qué les pasa si no avanzan? Porque el paciente no paga. O sea, todavía está esa amenaza. ¿No ha cambiado? No la ven. No la ven. Respecto de las organizaciones, a nosotros nos dicen que usted tiene que hacer esta cantidad de acciones de pacientes en el hospital, tal cantidad de actas de ortodoncia, tal cantidad de actas de periodoncia, tal cantidad de actas de endodoncia, tal cantidad de implantes instalados. Entonces yo digo, perfecto, pero necesito los recursos. Estos son los recursos que yo necesito. Yo le digo, este es el presupuesto para poder hacer todo lo que usted me pide. Por lo tanto, cuando me toca hacer la planificación operativa, es decir, para poder hacer lo que usted me pide necesito este presupuesto. Por lo tanto, la dirección del hospital tiene que llegar a los recursos. Esa es la tarea de usted cuando trabaja en la consulta privada. Para poder hacer cada una de las prestaciones van a tener que tener recursos, pagar el laboratorio, pagar los insumos. Entonces la planificación operativa permite completar los objetivos de la organización. Estamos pensando en instituciones públicas, por ejemplo. Tenemos que organizar las actividades y acciones concretas para desarrollar, para cumplir con este mandato. Tenemos que saber cuáles son los recursos, saber cuántas anestesias necesitamos, cuántos guantes se necesitan, por ejemplo, por semana en el hospital para atender a todos los pacientes. Nuestros resultados tenemos que saber cuántos mascarillas se necesitan para atender a todos los pacientes. En el hospital hay 21 sillones, unidades dentales, que funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Y se atienden por lo menos 14 y 18 pacientes por sillón diarios. Y uno podría estimar cuántos recursos necesitan. Entonces, a partir de ahí, uno hace un plan operativo. Entonces, uno dice, se toca vender este sillón. Tenemos un contrato de mantenimiento para que venga rápidamente el técnico y lo ponga en funcionamiento de inmediato. Entonces, hablamos de planes preventivos para prevenir o prever las dificultades. En eso se basa la planificación operativa. Y la vamos a ver en un taller que no es, usted ya lo vio en el tercero, pero vamos a hacer una programación, no hoy día, creo que dos lunes más. Y aquí una diferencia de la participación por los distintos niveles. Fíjense que la planificación normativa, ¿quién es el que define? El alto directivo. En este caso el técnico que está en el ministerio. En la planificación estratégica están los directivos medios, algunas jefaturas, los estudiantes o representantes de los estudiantes. Y en la planificación operativa, aquí participan todos, ¿cierto? Los que trabajan directamente en la ejecución de esas tareas. Aquí hay una consulta que es prácticamente limitada, en cambio en las estadísticas que es muy participativa, y acá en la planificación operativa también la participación muy directa. Aquí el grado de influencia personal en la normativa es casi nulo, hay un poco y aquí mucho. Y la finalidad de la participación es definir entidades, aportar visión, táctica y experiencia local y organizar los procesos de cumplimiento de metas. Bien, entonces dice este explorador, ya no recuerdo, era finlandés, ya no recuerdo de la nacionalidad, que dice que una aventura es solo una mala planificación. Él decía, él llegó al Polo Norte, hizo muchos viajes y al final se perdió. Nunca lo encontraron. Eso es lo triste de esa historia. Nos quedan algunas... no hemos terminado. De hecho, estamos súper atrasados. En los minutos que nos restan,
Esta es la clase de hoy, vamos a comenzar la clase de hoy. Bien. ¿Cuál es el objetivo principal cuando ustedes planifican en salud? Ustedes van a planificar, tienen la obligación de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se planifica? Cuando hacen un viaje, ¿ustedes para qué planifican? Cuando vayan de vacaciones, ¿para qué planifican? Bueno, planifican cuando se van de vacaciones. ¿Para qué? Lo dijimos. ¿Para qué? Para hacer. Para que los recursos en general, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos estructurales, permitan que la población, en el caso de salud, reciba las atenciones sanitarias. Ustedes tienen una responsabilidad con las pacientes que atienden, en el sistema público sobre todo. Por lo tanto, se planifica en salud en el mundo público y privado precisamente para poder hacer un uso eficiente de los recursos. Hay pocos recursos que necesitan hacerlo bien y además entregarlos de manera equitativa. Es decir, a quien más necesita, más recursos. ¿Qué dice ahí? ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo entregamos equitativamente estos recursos? Primero, identificando las necesidades de salud de la población. Hoy día, ¿cuáles son las necesidades de salud actuales de nuestra población en Chile? Si alguien le preguntara cuáles son las principales necesidades de salud. En general, o sea, lo que usted acaba de decir es cierto, pero yo digo más general todavía. Rápida atención. Quieren atención más rápida, oportuna, es decir, que cuando las personas se enferman sean rápidamente atendidas, ¿eso podría ser? Que no deben esperar las listas de espera. ¿Las listas de espera? ¿Sí? ¿Y por qué se producen las listas de espera, creen ustedes? Mucha demanda. Mucha demanda. Hay mucha demanda, ¿y por qué hay mucha demanda? Porque hay muchos enfermos. ¿Ah? Hay muchos ¿Y enfermos. por qué hay muchos enfermos? Perdón, que hagan la No hay pregunta. educación, no previenen. No previenen, ¿cierto? O sea, ¿ustedes creen que las listas de espera se van a resolver? ¿Hay algún país en donde no haya listas de espera, saben ustedes? No creo, pero por lo menos se pueden disminuir. ¿Se pueden disminuir las listas de espera? Pueden ser más fluidas. Pueden ser más fluidas. Las listas de espera, efectivamente, no hay ningún país que no tenga listas de espera en salud. De hecho, algunos planificadores dicen que las listas de espera son un filtro que permite moderar un poco la demanda. Pero las listas de espera se pueden hacer más fluidas, gestionar de manera más rápida. Si a lo que a nosotros nos importa, y mucha gente se queja en nuestro país de lo siguiente: estoy en lista de espera y no sé cuándo me van a atender. Pero si a uno le dicen, ¿sabe qué? Usted está en lista de espera y en 3 meses más lo vamos a operar, eso es distinto, porque saben que van a esperar en 3 meses más los van a operar. Pero hoy día las personas no saben, y ese es un problema. No saben cuándo van a ser operadas. Estoy pensando, por ejemplo, en una colelitiasis, ¿cierto? Cuando la paciente o un paciente tiene cálculos biliares y por lo tanto necesita ser intervenido. Y que de pronto cada vez que come le duele, hay cólicos, ¿cierto? Cólicos biliares. Y está en la lista de espera, dice cuándo. Hoy día no saben cuándo va a ser operado. Entonces hay problemas, necesidades de la población. Ustedes dicen lista de espera, muchos enfermos, mucha demanda. Entonces cuando ustedes planifican tienen que conocer cuál es la demanda. ¿Y cuál dijimos era la mayor lista de espera en odontología? Ortodoncia. Ortodoncia. ¿Y cómo se resuelve la lista de espera de ortodoncia? Contratando más profesionales, es decir, teniendo más ortodoncistas. Sí, podría ser una posibilidad. ¿Están todos de acuerdo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero cuando no hay dinero, porque ese es el problema, no tenemos dinero para pagar la cantidad de ortodoncistas que necesitamos. Se filtra la lista. Filtrar la lista. ¿Cómo eso? Por categoría. Por categoría, se prioriza aquellos casos más graves, aquellos más simples, ¿no? Podría ser una muy buena estrategia.
Pero antes que los problemas y las anomalías dentomaxilares se produzcan, ¿cómo prevenimos las anomalías dentomaxilares? Con educación. Revisando a los niños desde chicos. Haciendo evaluaciones desde la infancia, hacer un seguimiento. ¿Cómo se previene? Sí, puede ser. ¿Cuáles son las principales causas de las anomalías dentomaxilares en nuestro país? La mala higiene, pero ¿cómo? ¿Mala higiene y las anomalías dentomaxilares? ¿Cómo? Malos hábitos. Malos hábitos, pero los malos hábitos, ¿qué consecuencia tienen? Caries, pérdida de peso dentaria en su minuto por la falta de espacio, por extracciones prematuras, ¿o no? Sí, hay también alteraciones que tienen que ver fundamentalmente con la genética, ¿cierto? Pero entonces, planificar en salud implica eso, pensar primero cuáles son las necesidades de salud de la población. Entonces, ustedes lo conocen mejor, ¿cierto? Saben que previniendo los pacientes que tengan buena higiene van a tener probablemente menor problemas de anomalías dentomaxilares. No del todo, pero van a reducir una parte importante. ¿Sí? Entonces, vamos a priorizar. ¿Y qué significa priorizar? Vamos a ver cuál es más relevante que el otro. Entonces, ¿a cuántos afectan? Decimos la lista de espera de ortodoncia. En la más grande, mi pregunta es, ¿genera mucho daño en los pacientes las anomalías dentomaxilares? Depende de cada caso, ¿cierto? Cuando las anomalías dentomaxilares son graves, probablemente, pero en general, la mayor parte de las anomalías dentomaxilares, a lo mejor, y aquí podríamos investigarlo, probablemente no tienen ningún efecto importante, relevante en la salud, o crítico más bien, en la salud de los pacientes. Entonces, cuando nos toca planificar, y el planificador dice, ¿sabes qué? ¿Las personas se mueren por anomalías dentomaxilares? ¿No? Probablemente apneas del sueño y probablemente un mayor riesgo de infarto podría ser, ¿sí? Que hay una consecuencia probablemente, un factor de riesgo. Pero en general no. Y ese es el problema que tenemos los dentistas en el sistema sanitario. Que las prioridades hoy día normalmente están más vinculadas a patologías que generan consecuencias mayores, como la muerte de los pacientes. Por lo tanto, ¿cuáles son las enfermedades que provocan más muertes? Estamos pensando en problemas, necesidades de la población. Diabetes, hipertensión. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Las enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros habitualmente quedamos como postergados, porque los recursos que son pocos hay que priorizarlos. ¿Y dónde los priorizamos? ¿Dónde ponemos los recursos? En aquellos donde tenga mayor impacto, donde genere mayor impacto, reduzca la mortalidad, ¿cierto? Y los efectos. Entonces, en el tema de odontología, para bien o para mal, depende del punto de vista, efectivamente no es tan prioritario. Entonces, cuando hablamos de priorizar, hablamos de prioridad. ¿Tendrá prioridad la salud oral en Chile? ¿Será prioritario? Lo vamos a ver. Entonces, el planificador dice que hay que diseñar estrategias y programas basándose en la evidencia. Si yo contrato más dentistas, voy a dar el número. 500 altas anuales es el número de altas que es posible ofrecer, el Hospital de Temuco ofrece año a año en ortodoncia. 500 pacientes son terminados, dados de alta en el Hospital de Temuco. Y la lista de espera es de 2.500 pacientes. ¿Cuántos años vamos a demorar en resolver la lista de espera? 5, ¿cierto? 2.500 pacientes, 5. Pero, exacto, pero va a andar mucho más rápido. ¿Sí? No sabemos también si efectivamente al aumentar la oferta también aumenta la demanda. Entonces, ¿qué significa? Que tendría que tener 5 veces más ortodoncistas. O sea, hoy día hay 7 ortodoncistas. Tendría que tener
35. ¿Cuántas unidades dentales le dije que se tienen en el hospital? 21 unidades dentales. O sea, ni siquiera tendría la posibilidad de sentar al ortodoncista ahí porque no tengo sillón, tal suficiente. Ah, entonces hay que construir más boxes. ¿Dónde? En el hospital no hay ni una posibilidad. Entonces nos encontramos con todos esos problemas. ¿Cómo entonces resolvemos el problema? Eso es planificación de salud. Empezar a mirar, empezar a ver los problemas de salud, ver cuáles son los más relevantes. Veamos la estrategia. Pareciera que contratando más ortodoncistas no es la solución. Y la ortodoncia preventiva e interceptiva en APS, ¿le suena? Que es lo que decía su compañero, ¿no será una mejor estrategia que hacer ortodoncia interceptiva antes que la anomalía se manifieste con mayor severidad? Probablemente la ortodoncia preventiva e interceptiva sea la estrategia que haya que implementar, y a lo mejor hay que implementar un programa. Y los odontopediatras perfectamente podrían hacerlo, y en vez de ser ortodoncistas, a lo mejor podríamos llenar de odontopediatras la atención primaria. Podría ser una estrategia. Y para ello, una vez definido el programa, perfecto, vamos a contratar a los odontopediatras y les vamos a pedir que resuelvan y que hagan ortodoncia preventiva interceptiva. Que se coordinen intersectorialmente, porque probablemente el tema de salud no se resuelve solo involucrando a los profesionales de la salud, sino que aquí en el sector, educación y otros, vivienda, la municipalidad en su conjunto. Por lo tanto, cuando planificamos en salud, es eso. Cuando hablamos de planificación, es pensar cómo resolver los problemas. Porque finalmente el planificador de salud tiene una meta. ¿Cómo resuelvo los problemas de salud? Y aquí estamos hablando de odontología, pero también a ustedes probablemente les toque planificar, hacer acciones de planificación de otras. De todo, de diabetes, de hipertensión, de los problemas cardiovasculares, del cáncer. ¿Qué hora es? 92. 3 minutos. Entonces, cuando hablamos de salud y de los problemas de salud, ¿qué es? ¿Qué es salud? Según estos autores, este autor Goldberg, del año 79 en su clasificación, estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. La capacidad funcional o el estado de capacidad óptima de un individuo ante el cumplimiento eficaz de las funciones. La adaptación acertada y permanente en el organismo. Fíjense una serie de clasificaciones. Lo que se percibe desde el punto de vista perceptual, funcional y cómo me adapto. Eso es salud. Por lo tanto, cuando hablamos de planificación en salud, estamos hablando cómo los servicios se entregan y generan prevención o asistencia. Ahí está nuevamente lo mismo que hablábamos de los recursos. Esperanza Vial Nacer, Organización Mundial de la Salud, año 2021. Chile, hoy día, al 2021, 79,02 años. Allá. Esa es la barra. Doctor, Dígame. igual sabéis que impacto últimamente en los últimos años, con el último censo hecho, de que igual la natalidad en Chile ha ido bajando Sí. casi los Absolutamente. Y ese es otro tema. Pero ese tema probablemente tiene otra implicancia. ¿Cómo la población joven sostiene la población de adultos? Ese es un tema interesante de conversar. Fíjense, la esperanza de nacer y la proyección según la CEPAL. El año 2100 vamos a vivir hasta los 91,3 años. ¿Eso qué significa? ¿Qué sea eso? ¿Esto el año 2019-2020? Miren, la pandemia generó esta caída en la esperanza de vida. Vamos a vivir, esto es lo que hay todavía, 79, las mujeres viviendo 82, los hombres 76, pero fíjense, en buena salud son hasta los 69 años. De ahí para adelante estamos todos empezando ya en una definitivamente declive de nuestras condiciones de salud. La mujer hasta los 71 años, impecable parece, ¿no? Buena salud. Los hombres
jubilamos a los 65 y a los 68 ya estamos empezando a fallar. Esto es un tema, la buena salud. Bien. Quiero que el próximo lunes se acuerden de esto, de la buena salud y estos factores que aparecen aquí. Los factores biológicos, el estilo de vida, los sistemas sanguíneos, el entorno. ¿Se acuerdan de los determinantes sociales de la salud? ¿Dónde lo vieron eso alguna vez? En primero. Busquen el cuaderno de primero y vean qué son los determinantes de salud, porque vamos a conversar en la próxima clase. Nos vemos.